Los gobiernos y una larga lista de personas muy influyentes en todo el mundo realmente desean que la población tenga hijos, y parece que están haciendo todo lo posible para que suceda. Decenas de países como Australia, Francia e incluso ciertos estados de Estados Unidos ofrecen incentivos fiscales para las familias con hijos. Otras políticas incluyen guarderías subvencionadas. Muchos otros ofrecen años de licencia parental pagada, canastillas de regalo, bonos de vivienda y apoyo sanitario. Y cuando eso no ha funcionado, algunos países como Corea del Sur, Singapur y Rusia han sido aún más directos al ofrecer pagos en efectivo por recién nacidos, llegando a veces hasta pagos compuestos por cada hijo adicional después del primero. Como queda claro, la zanahoria por sí sola no está moviendo la aguja. Varios gobiernos han empezado a jugar con ideas como impuestos adicionales exclusivos para personas solteras y parejas sin hijos. Yendo aún más lejos, China ha comenzado a agravar la falta de hijos en un intento desesperado por lograr que la gente tenga bebés por cualquier medio necesario. Estos esfuerzos están costando colectivamente a los contribuyentes cientos de miles de millones de dólares cada año, lo que plantea la pregunta importante: ¿por qué ocurre esto? Bueno, en realidad hay algunos argumentos que se mencionan, además de algunas motivaciones cuestionables que se abordarán más adelante, pero la abrumadora alarma que suena ahora mismo es que, si no se toman medidas, se producirá un colapso demográfico. Habrá demasiadas personas mayores y no suficientes jóvenes para mantenerlas, ya sea directamente mediante ayuda física o indirectamente a través de impuestos, gastos o inversiones para financiar sus programas de jubilación. Es una situación preocupante, especialmente para los jóvenes adultos, quienes estadísticamente pertenecen al grupo de edad que se verá más afectado por estos cambios demográficos. Pero si se analiza un poco más, estos argumentos generan aún más preguntas. ¿Por qué algunos países como Suiza van en la dirección opuesta e intentan legislar un tope máximo de población? Más cerca de la realidad, a muchos les resulta difícil digerir la idea de que solo se necesitan más jóvenes, mientras el desempleo y el subempleo juvenil se disparan. Y luego está la pregunta existencial más importante. En esta obsesión actual por el natalismo, una admisión tácita de que todo el sistema se ha convertido en una especie de esquema Ponzi que solo funciona si hay un suministro constante de personas entrando por la base para mantener a los que están en la cima. Un bono por bebé en China ahora ofrece efectivo a familias con hijos menores de 3 años. Rusia eliminó los bonos por bebé el año pasado y afirma que ya ha impulsado los nacimientos. Se analiza que muchas mujeres japonesas eligen no tener hijos. El estilo de vida sin hijos es ahora ilegal en Rusia. El control de natalidad que antes estaba libre de impuestos ahora está gravado. Suiza irá a las urnas para votar si deben limitar la población del país a 10 millones de personas. Antes de profundizar en las consecuencias personales y sociales de tener o no hijos, primero se deben abordar algunas ironías hipócritas que provienen de muchas de las voces más importantes en este tema. El problema del colapso demográfico se ha convertido en un tema central, especialmente entre los sospechosos habituales de las grandes tecnologías. Sam Altman, Jeff Bezos y Jack Ma han concedido entrevistas o publicado sus pensamientos sobre las amenazas que plantea la despoblación. Yendo más lejos, Peter Thiel y Elon Musk han destacado el problema como una de las amenazas más inmediatas para la humanidad. No hay suficientes personas. No se puede enfatizar esto lo suficiente. No hay suficientes personas. En defensa de Musk, él hace su parte para corregir este problema por su cuenta, y Thiel es en el mejor de los casos indiferente a que la humanidad continúe. Pero de todos modos, el punto es que todas estas personas se esfuerzan al máximo para advertir sobre los peligros de no tener suficientes jóvenes entrando en la fuerza laboral, mientras apuestan simultáneamente cientos de miles de millones de dólares a que puedan reemplazar a esa misma fuerza laboral con IA. Cualquier espectador podría ser personalmente escéptico sobre las promesas de la IA, y también pensar que la amenaza de un colapso demográfico es real. Pero si esta tecnología va a hacer lo que estas personas afirman, la falta de personas debería ser el menor de los problemas. Las ironías en este debate no terminan ahí. Se llegará a la verdadera amenaza de un colapso demográfico al final, pero mientras tanto se deben considerar las otras 3 grandes motivaciones que podrían explicar por qué estas personas se han obsesionado con el natalismo. La primera es que, naturalmente, muchos grupos poderosos, ricos e influyentes quieren asegurarse de tener un suministro estable de trabajadores, clientes y deudores. Más personas en un mercado por regla general significa más actividad económica, lo cual es especialmente bueno para los empresarios. Muchas de estas grandes plataformas tecnológicas en particular ya han llegado a cada usuario posible. Por lo tanto, la única manera de obtener más miembros de Amazon Prime o más entradas en sus bases de datos es teniendo más hijos y una población en crecimiento. El miedo se refleja en artículos sobre la incapacidad de una población decreciente para soportar la carga de la creciente deuda global.
Por supuesto hay algo de verdad en esto. La deuda nacional en casi todas las economías avanzadas del mundo ha aumentado significativamente, y un gran impulsor de esa deuda ha sido el apoyo a los programas sociales de vejez como las pensiones. Si la población se reduce, la carga de la deuda tendrá que ser soportada por una base menor de contribuyentes. Este es un tema muy serio, pero también es irónico que venga en gran medida de las mismas personas que poseen la mayor parte de esa deuda pública. La solución que presentan es que más trabajadores hagan los sacrificios necesarios para criar hijos como un sacrificio al dios de la maquinaria económica, sin abordar alternativas lógicas, como reducir el gasto público que subvenciona sus negocios o una tributación más efectiva. Para jugar al abogado del diablo, quizás la solución sea una combinación de todo esto, pero como mínimo es irresponsable ignorar las otras opciones y concluir que la solución es simplemente más mano de obra. Eso no suena como una gran motivación para cambiar la política gubernamental, pero tener un suministro constante de deudores es solo la primera razón. Es hora de entender cómo funciona el dinero para descubrir por qué tener más hijos se presenta como la solución a todos los problemas. Tener un suministro estable de personas para comprar productos y pagar deudas es una cosa, pero la segunda gran motivación tácita es tener un suministro estable de trabajadores. Si hay más personas compitiendo por el mismo trabajo, las empresas normalmente pueden pagar menos, exigir más y experimentar menos rotación de personal porque nadie quiere perder su empleo. Steven Sinofsky, ex jefe de Windows en Microsoft, y Eric Schmidt, ex CEO de Google, dijeron esto claramente en entrevistas, que los trabajadores humanos serían un bien premium. En términos económicos básicos, si una empresa quiere producir algo, necesita una combinación de los 4 factores de producción: capital, tierra, espíritu empresarial y trabajo. Se necesita inversión en herramientas, tierra para operar, liderazgo para tomar decisiones y trabajadores para poner todo en acción. Cuanto más limitado sea el suministro de cualquiera de estos factores, más caro será. Los capitalistas de riesgo y los inversores ricos tienen dominado el mercado de los otros 3 factores, pero el trabajo pertenece al individuo. Si no hay suficientes trabajadores, el valor del trabajo aumentará en relación con los otros factores. En palabras simples, si conseguir suficiente mano de obra se convierte en el recurso limitante, las empresas tendrán que empezar a pagar más por ella. Obviamente, para quienes hacen dinero poseyendo los otros 3 factores, esto es una perspectiva aterradora. Para jugar al abogado del diablo otra vez, algunas personas como Marc Andreessen, un importante capitalista de riesgo, han usado esto para defender el valor de la IA. Ha dicho efectivamente que quedarse sin trabajadores perjudicaría industrias clave, especialmente los que apoyan a los ancianos. Pero si la IA puede reemplazar o potenciar ese trabajo, no será un problema inmediato. Es una mentalidad empresarial pero coherente. No se puede leer la mente de las grandes voces, pero una teoría es que obviamente tienen interés en desarrollar la IA que pueda reemplazar humanos. Pero si eso no sale como esperaban, sería bueno tener un suministro estable a mano de obra humana tradicional como plan de respaldo. El argumento de que nos estamos quedando sin trabajadores también apoya las leyes de visas para trabajadores calificados. Estas empresas tecnológicas se han beneficiado mucho de programas como las H1B, que permiten emplear trabajadores extranjeros con la condición de que sigan empleados por la empresa. Esto introduce más competencia en el saturado mercado de trabajadores tecnológicos de entrada, pero tiene el efecto secundario de que dependen de su empresa para quedarse en el país. Por tanto, tienen muchas menos probabilidades de negociar mejores salarios o dejar su puesto. Un informe en la Oficina Nacional de Investigación Económica halló que, en promedio, un trabajador adicional con visa H1B desplazaba a 1.5 trabajadores en la misma empresa. La inmigración calificada es otro tema, pero demuestra lo evidente. Las grandes empresas quieren un mercado con muchos trabajadores compitiendo por pocos empleos porque eso maximiza su poder de negociación. Ahora, de dónde vienen esos trabajadores tiene mucho que ver con la tercera motivación oculta de esta obsesión por las tasas de natalidad. No se profundizará demasiado porque está fuera del ámbito de los negocios y la economía, pero sería irresponsable no reconocer que hay motivaciones ideológicas. Tener muchos hijos se encaja bien con los valores familiares tradicionales y, por supuesto, con tener la población del tipo correcto. Así que para mantener un suministro constante de trabajadores, consumidores y pagadores de deuda, todo en el paquete cultural correcto, claramente no es algo que la gente normal considera al elegir formar una familia, y no son razones suficientes para adaptar tanto la política para alentar a tener hijos, especialmente si no pueden permitírselo responsablemente. Pero solo porque haya malas motivaciones en este debate no significa que las amenazas de las demografías cambiantes no deban tomarse en serio. Deben adoptarse pragmatismos. En Estados Unidos no se está tan avanzado en esta tendencia de fertilidad como en otros países de Europa Occidental, y se está muy lejos de los casos extremos en Asia. Taiwán, China, Corea del Sur y Singapur ahora tienen tasas de natalidad inferiores de su tasa de reemplazo de 2.1 nacimientos por mujer. Corea del Sur en particular tiene una tasa inferior a la mitad de la estadounidense, y ya se indica que hay un problema. Esto demuestra que las cosas pueden empeorar, pero la tendencia ha sido hacia menos hijos en todo el mundo. Pero esto
esto también ha ocurrido al mismo tiempo que otros cambios que son importantes. En Estados Unidos, la tasa de participación laboral ha disminuido desde 1999. El desempleo juvenil en gran parte de Europa sigue siendo muy alto, e incluso en lugares como Corea del Sur, con tasas de natalidad tan bajas, la competencia por empleos iniciales es increíble. El punto en todas estas economías es que, si realmente nos estamos quedando sin trabajadores jóvenes, se está haciendo un trabajo terrible usando los que ya existen. Hay problemas estructurales como la brecha de habilidades, jubilaciones anticipadas o gente que abandona la fuerza laboral. Pero sea cual sea la causa, lanzar más personas al problema no es una solución sostenible. E incluso para financiar pensiones, el problema es que si las tasas de natalidad siguen cayendo y la esperanza de vida aumenta, habrá más gente retirando dinero que ingresándolo. Así que, o los jóvenes contribuyen más o los jubilados tendrán que arreglárselas con menos. Pero si realmente no hubiera otras soluciones, este problema es la confirmación de que el sistema solo funciona si hay un suministro continuo de nuevas personas en la base para sostener a los de arriba. Con ese desglose se puede ver por qué algunos llaman a esto un esquema Ponzi generacional. Pero existen otras soluciones que deberían considerarse junto a pagar a la gente por tener hijos. A nivel individual se debe asumir que cada persona tendrá que financiar su propia jubilación. Aunque se equivoquen, es mejor tener un ahorro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. A mayor escala, si los trabajadores son un bien raro, deberían ser tratados como tal. Facilitar el acceso a las habilidades correctas y participar en un mercado laboral que no sea hostil hará mucho más por atraer a la gente a roles laborales que simplemente crear más gente. Además, al financiar el apoyo a los ancianos, la aritmética no necesita depender de argumentar el número total de personas. Puede provenir de que los que más pueden permitírselo paguen más. Ahora bien, por supuesto, los argumentos sobre una tributación más efectiva a los individuos ultra ricos no serán nuevos. Pero cuando esto se convierte en un problema de obtener el mismo dinero de más personas o más dinero de un pequeño grupo, se puede ver por qué los individuos ricos apoyan la primera opción. Una de las cosas más frustrantes es que mucha gente quiere tener hijos, pero simplemente no puede permitirse criarlos con la calidad de vida que desea. Para algunos, tener una familia se ha convertido en un símbolo de estatus, indicando que tienen los medios para renunciar a parte de su carrera y cubrir los costos de crianza. Para todos los demás, su decisión no cambiará por créditos fiscales o un bono por bebé.